Sí, porque te estabas besando con él. Tú me dijiste que no había absolutamente nada entre tú y él. Porque Nicolás es mi amigo. Ya no soy estúpido. Deja de mentirme. Yo no te estoy mintiendo. ¿Y tú me vas a hablar a mí de mentiras? Te voy a dar una prueba de mi amor. No me voy a casar con Marcela. Creo que tenemos que hablar. Eso suena como malo. Malo al principio, pero si te pones a pensar, a la larga va a ser mejor. ¿Sí? ¡Sorpresa! Yo sé que este siempre ha sido tu sueño, pero no el mío. Voy a cancelar la boda con Marcela. Tú no puedes cancelar este compromiso, hermano. Sí puedo y lo voy a hacer. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No me siento bien. No cancelaste la boda. No pude, te lo juro que traté, pero mi mamá se enfermó. Yo te lo juro que... No, ya no me jures nada, Armando. Esta argolla ha permanecido en la familia Mendoza durante muchas generaciones. Y ahora es para Marcela. Porque no me imagino una mujer más maravillosa formando parte de nuestra familia. Hijo, es tu responsabilidad mantener el legado de la familia. ¿Se puede saber por qué nos estamos riendo? Porque tuvimos una noche muy divertida. ¡Ay, amor espejo! Ahí sí estás en lo correcto, Reinita. Oye, neta que no creí que fuera capaz de aguantar tanto tequila, ¿no? Y fuera de eso que cuando la gente consume tanto alcohol como que queda toda depresiva, no sé. Yo me siento, no sé, como... Ay, yo me siento... Ay, sí, me vas a tener que disculpar, Reinita, pero es que... ¿Chubas? ¿Estás llorando? No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que tú eres tan perfecta. Bueno, sí, ya sé. No estoy viendo mi espejo preferido del mundo mundial. Pero no tienes que llorar por eso. Reinita, yo quiero dejarte algo bien claro, sí. Yo quiero que sepas que tú eres la razón de mi vida. Mi sueño más profundo y más prolongado es que estemos juntos para siempre, Reinita. Pero que no estemos así como así, que estemos juntos de a de veras. No solamente para sumergirnos en las profundidades del placer. Porque yo te amo, Reinita. Chubas. Duérmete, ¿sí? Yo te despierto. Yo me duermo, pero por lo menos dime qué significo para ti. Sí, dime si soy solamente tu juguete o soy tu esclavo del amor. Ya, Chubas. Me voy a molestar. No importa, está bien, moléstate. Pero por lo menos dime dónde estoy. ¿Estoy en tierra firme o sigo en las arenas movedizas? Dime si estamos juntos en realidad o solamente somos dos soledades que se juntan de vez en cuando. Sí, estamos juntos. Sí. ¡Ay! Pero no tienes que ser tan intenso. ¿Pero dijiste juntos? ¡Sí! Dijo juntos. ¿A qué crees que estás jugando, Ricardo? Buenos días. ¿Perdón? No te hagas el idiota. ¿Qué demonios quieres con mi hermana? Romy, ahora llegaste más temprano. Buen día. ¿Qué tal? Sí, Huguito me dejó unos bocetos anoche. Ay, buenos días. ¿Dormiste bien? Sí, muy Te bien. traje un cafecito. Dos de edulcorante, ¿verdad? Sí, qué rico. Gracias. Un placer. Marcela, lo que yo haga o no con mi vida no es tu problema. Pero lo que hagas con mi hermana sí lo es. Deja a María Lucía en paz. Te juro. ¿O qué? ¿Le vas a decir lo que pasó entre tú y yo? Te lo advierto. Aléjate de mi hermana. Mira, Marcela, ella y yo estamos solteros y somos adultos, así que lo que pasa entre nosotros dos es asunto nuestro. Digo, a menos que vengas a decirme que estás muerta de los celos y que no puedes vivir sin mí. Ay, no seas estúpido. Entonces tú y yo no tenemos nada que hablar. Y ahora sí me disculpas. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Sabes qué?
María Lucía nunca te va a hacer caso. Nunca. Si estás tan segura, relájate. Después de todo, tú misma me dijiste que el apellido Valencia me queda grande, ¿no? Amor, ¿tú confías en mí? Con mi vida, Roberto, ¿por qué me preguntas? Porque quiero saber la verdad. A ti te pasa algo. Te conozco muy bien. Estoy nerviosa por la boda de Armando. ¿Qué le pasa a la boda de Armando? ¿Qué problema hay? Que yo sepa ninguno. Bueno, los normales con un evento de esta magnitud. ¿Segura? Lo que pasa es que armaste un show demasiado pronto con eso del anillo. No venía al caso. Y aparte lo vi a Armando indeciso, como que no está convencido en casarse. Bueno, las inseguridades antes del matrimonio, pero no tiene ninguna relevancia. Mi amor, nosotros no tuvimos ninguna inseguridad. Tienes razón. Pero son otros tiempos. Ahora los muchachos tienen mucho miedo al compromiso. Pero bueno, es decisión de Armando y habrá que apoyarlo. Apoyarlo. Hablé con Daniel y la verdad estoy empezando a dudar un poquito de las decisiones de Armando. ¿A qué te refieres? Debes aprender a cuidarte más, Armando. Con estas publicaciones, a todo New York le quedó muy claro que te casas. ¿Qué quieres que haga? No le puedo prohibir a mi mamá que haga lo que hizo, ni a Marcela que publique nuestras fotos. No puedo. ¿Y a la pobre de Beatriz qué? ¿Qué va a decir cuando se entere? ¿Te acuerdas que ella tiene un trabajo muy importante que hacer y la tienes que mantener muy contenta? Sí. Por Betty no te preocupes. Ella va a maquillar ese informe. No creo que sea capaz de entregarle a Daniel mi cabeza en bandeja de plata. Yo no estaría tan seguro, ¿eh? Por el momento no le prometas nada más, por favor. Tenemos que esperar a que todo se aclare y podamos pensar con cabeza fría. Yo no me voy a casar. Hermana, no voy a hablar de eso, y menos ahora. Pensemos mejor en continuar con la investigación de Daniel. Sí, tienes que conseguir que Cindy nos ayude. Si logramos tener las pruebas que culpan a Daniel, lo vamos a tener en nuestras manos. Tendremos control sobre ese imbécil. Sí, pero Daniel no es nada fácil. Ayer lo sentí muy seguro. Con él nunca se sabe. Así que hay que ir 2 pasos adelante. ¿Crees que Armando nos esté ocultando información sobre la empresa? No lo sé. Pero lo sentí muy seguro, Daniel. ¿Y qué piensas hacer? Pues pienso apoyar a Daniel en su propuesta y nombrarlo auditor de la empresa. Si Armando está haciendo las cosas bien, no tiene por qué enojarse. Bueno, se va a molestar. Tú conoces muy bien la rivalidad que tiene ese par desde que son niños. Mi amor, ya son adultos, que maduren de una vez. Aparte está en juego nuestra empresa, ¿no? Tienes razón. Esperemos a la junta y tú tomarás la mejor decisión. Ahí viene. Un pequeño detalle para la reina de mis sueños, mi complemento, mi otra mitad. Como recuerdo de la inolvidable noche que pasamos juntos y en agradecimiento por todas las que nos esperan. Gracias, Joas. Oye, yo quería hablar contigo porque... No es necesario que digas nada, Renita, las palabras sobran. Yo me siento igual que tú. Dejemos que el silencio hable por nosotros. ¿Ya andan? ¿Me están espiando? Qué palabra tan fuerte, no, jamás. Lo que pasa es que queríamos saber qué se decían, pues sin que se dieran cuenta. Ajá. Pues nada, lo mismo de siempre. Él y sus grandes piropas. ¿Acaso salieron anoche? ¿O hubo de aquello
Hablaron el sublime lenguaje de los cuerpos, querida compañera del front desk. Pues sí. No, 9:11 ahora. Buenos días, Betty. ¿Cómo amaneciste? Extrañada. Pues porque no recibí tarjeta, ni peluchito. Y no sé, siempre me parecieron tan románticas. Sobre todo, muy sincero el detalle. Sí, ya te voy a volver a traer unos. Y, por cierto, ¿dónde están todos los que te había traído? Me los llevé para no levantar sospechas. Buena idea. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo te fue ayer? Porque me imagino que romper con Marcela fue muy difícil, ¿no? ¿Sabes qué? Me impresionó. Vaya, terminar un compromiso con un anillo de tradición familiar. ¡Qué detalle! Betty, yo no lo hice. Fue idea de mi mamá. Y sobre todo el anuncio en redes sociales. La boda del año se celebrará en pocos días. Pero ahí sí ya no entendí. O sea, no entendí porque dije, ay, no, ¿cómo le va a hacer? ¿Va a estar con ella y conmigo al mismo tiempo? ¿Bajo qué rito? ¿Islámico? ¿Mormón? Está bien, Betty, está bien. No pude hacerlo. No pude terminar. Sí, clarísimo me quedó. Pero clarísimo. Lo anoté en las redes sociales de todo el mundo. En el Insta de Patricia. Pero no te preocupes. Armando, yo lo entiendo. ¿Cómo? ¿De verdad lo entiendes? Claro. Claro, es que para eso estoy aquí. Para entender todo lo que hagas y aceptarlo. Para decirte amén en todas tus decisiones. Sí, mira, de verdad yo entiendo que estés enojada. Y seguro piensas que soy un mentiroso. Pero, bueno, tú sabes que va a ser la junta directiva y pues quería... Sí, querías que volviera una vez más a maquillar el informe. Sí, se puede, no está mal. Es nada más... Sí, tranquilo, tranquilo. Ya lo estoy haciendo. Voy a maquillar el informe y va a estar perfecto. Es que es increíble cómo alguien puede aprender a mentir. Pues claro, aprendí del mejor. Ahora, si me permites terminar mi trabajo, no quiero interrupciones. Gracias. Ok. Gracias, Betty. Sí, está bien, ya la pasamos bien. El yoga se portó de lujo, eso sí. Me hizo sentir como la reina del universo, la mujer más linda, la más sexy y la más... Sí, yo siempre he dicho al pelotón. Laurita, el Jovas está hecho a la medida para ti. Aparte está chulito también. Bueno, o sea, es bien buena onda porque chulo. Sí, está bonita. Qué bueno que funciona el plan. ¿Que funciona qué plan? ¿De qué estás hablando, Sofía? ¿Cuál? Ay, no te hagas, que anoche te debiste dar cuenta que todo fue una trampita para que ustedes se encontraran. ¿A poco te vas a quejar? No sabía. Ay, bueno, pues, tú sabes, el Jovas es súper nice y nos da muchísima alegría que hayan decidido salir con él. Bendito. Sí. Chicas, pero no se entusiasmen tanto. A ver, que yo haya salido con el Jovas no significa que él es el único en mi vida. Porque no, el Jovas es el Jovas. Ah, bueno, pero el Jovas es buen hombre. Sí. El Jovas adora a tu hijo. Sí. Y encima besa el suelo por donde camina. ¿Quién más? Entonces, ¿qué más quieres? Bueno, quisiera un tipo podrido en lana y que esté bien bueno y tenga unos músculos. Ay, sí, la verdad, quisiera un hombre que me ayudara a salir adelante, que me brinde un mejor futuro y así poderle brindar un mejor futuro a mi hijo. Pero el Jovas es un handyman. A ver, yo quisiera poder tener un carro lujoso, tener una mansión en los suburbios, vivir bien, vivir como una reina. Pero con el Jovas lo único que tengo son florecitas y chocolatitos baratos.
Eres una ingrata, ¿sabes? Eso eres ahora, una ingrata. Vas al cielo y vas llorando, hija. Aparte, mana, con lo difícil que está la cacería de los hombres, no manches. ¿Sabes qué? Allá tú con tu manía de perseguir príncipes. Lo único que consigues es besar sapos venenosos. Yo también tiro la toalla contigo y te beso. ¿No puedo desear nada mejor? ¿Sabes qué? Sí estás bien tarada, me cae. Pero súper tarada. Sí, quiero algo mejor. Hola, Beatriz. Quería mostrarte algo, mira. Está bonito, ¿verdad? Es una joya de los Mendoza. Ha pasado de generación en generación. ¿Y qué crees? Armando me lo regaló anoche. Pues, felicidades. Está muy brillante. Bueno, lo importante no es cómo brilla ni cómo se ve, sino lo que significa. Eso quiere decir que yo ahora formo parte importante de la familia. Entonces, quería que le dijeras a la amante de Armando que aunque tú le ayudes, nunca va a ocupar mi lugar. Marcela Valencia ganó. Gané. 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 Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.